Bien, bien. Aquí está el señor. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Les damos la cordial bienvenida a una charla más de ISACA capítulo Costa Rica. El día de hoy nos acompaña la señora Zaira Isaac Hernández desde República Dominicana con la charla Diseño y Gestión de Controles en Seguridad, a quien le doy la bienvenida. Doña Zaira, bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la bienvenida y muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad que para mí es un placer, pues, es tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Dame. Voy aquí. Ahí me confirmas, por favor, cuando ya puedas ver mi pantalla. Todavía no la vemos. Mientras doña Zaira nos comparte su pantalla, esta charla también está siendo transmitida por Facebook, por si ustedes quieren compartirla entre sus colegas para que la puedan ver. Ahora sí, doña Zaira, podemos ver la pantalla. Muy bien. Un momentito, déjame. Ahora sí, porque ahora se ve la pantalla completa, ¿verdad? Muy bien, Correcto. excelente. Bueno, pues buenas noches y bienvenidos. La verdad que, bueno, buenas noches para mí, para ustedes buenas tardes y pura vida. Vuelvo y digo, repito, para mí estoy más que feliz y contenta de esta oportunidad. La idea de este momento o de esta conversación, pues es contarle un poquito de mi experiencia, de lo que he vivido en este cortico tiempo que tengo en el área laboral. Soy ingeniero de sistema, tengo máster en ciberseguridad, docente universitaria. Me apasiona el tema de la ciberseguridad y mm, mi orientación en los últimos ya 5 años ha sido más la parte de gobernanza, estrategia, controles. Tengo ya más de 2 años de experiencia y pues en los últimos 6 años de carrera, pues donde me he más desarrollado en la definición de estrategia, controles, procesos, para poder aplicar la seguridad de la información, para poder diseñar todos esos elementos que van a tratar de manejar todo ese mapa de riesgo que nos regalan las tecnologías con las nuevas inversiones que vienen. Entonces, mi objetivo en este corto tiempo con ustedes, pues es mostrarle un poquito de experiencia que he venido adquiriendo de grandes maestros que he tenido, hablando siempre desde mi experiencia, siempre he aprendido en este camino, pues que muchas veces podemos ver la misma situación de diferentes ojos y tenemos diferentes conclusiones y no está mal, sino que es información que vamos a manejar para poder llegar a un punto pues más centrado que vaya siempre agregándole valor y mejora al proceso. Actualmente pues trabajo en una empresa que se dedica al tema de ciberseguridad. Ahí trabajo con el equipo de monitoreo de SOC y servicios. Pues mi trabajo ahí es coordinar todas las operaciones, tanto operativas como de gestión, y siempre pues alineándonos a las mejores prácticas, a todo lo que requiere el mercado y esta área que está siempre siendo innovadora en todos esos aspectos. Partiendo de una definición central, donde quiero como que todos nos alineemos en el mismo pensamiento, vamos a quedarnos con esta definición de qué es un control. No nos fijemos en un control tecnológico, vamos a irnos a la parte general de un control, que es una medida que modifica un riesgo. O sea, aquí todos los que estamos aquí, pues ya escuchamos la palabra riesgo, ya escuchamos el tema de manejo de riesgo, de gestión de riesgo, de identificación de riesgo, de tratamiento de riesgo. Entonces los controles pues vienen a eso, vienen a tratar de manejar o modificar esa condición. Los controles de tecnología, pues tienen un objetivo más claro. Los controles de tecnología vienen a asegurar que todos sus procesos que antes eran manuales,
ahora sean de una manera más eficaz y eficiente, pero sobre todo que tenga una cierta validez o integridad a la hora del que está trabajando con esa información pueda pues tomar decisiones y acciones de valor. Siempre vamos a enfocarnos en que cuando hablamos de un control o buscamos la definición de un control o buscamos crear un control, tenemos que irnos al contexto, tenemos que irnos a la realidad, tenemos que irnos a lo que se necesita. A veces entramos en discusiones centrales, no, bueno, la seguridad tiene que todo estar cerrado, no, ¿cuál es el contexto? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que quiere el negocio? ¿Cómo lo voy a aportar? Lo bueno de esto es que tenemos mucha información, existe mucha información. El tema va a ser procesarla y poder definir esos controles que van a agregarle valor a los procesos que estamos desarrollando. Entonces, eh, cuando hablamos de un control, pues hablamos de muchas cosas. Hablamos de políticas, hablamos de procedimientos, hablamos de planes, hablamos, o sea, cuando hablamos de control, hay muchas formas de verlo. No hablamos de un control como que el control va a ser colocar un candado. No, eso sí es un control físico. O poner un antivirus, es un control operativo, es un control, vamos a decir que dentro de las operaciones de sistemas de seguridad, pero también concientizar, tener esa estrategia de trabajo, tener ese análisis o implementaciones periódicas de procesos también son controles. Establecer perfiles, designaciones, accesos, permisos, también son controles. Entonces, por eso hay una línea y cuando yo lo converso con mis estudiantes, siempre digo que hay una línea entre cuando usamos el tema de auditoría, gestión de riesgo y gestión de seguridad de la información o seguridad informática o ciberseguridad porque ahí igual los términos se mezclan entre ellos. Y es que ambos equipos, tanto el equipo de auditoría como el equipo de seguridad, van a fiscalizar procesos, accesos, permisos, resultados, calidad de información, calidad de procesamiento, flujos de información, porque el propósito central que tiene la seguridad informática, pues es esa, es proteger la información de el amplio mapa de amenazas que se abre eh, cuando un negocio empieza una nueva idea, un nuevo producto, un nuevo proceso. Entonces, hace 5 años atrás o 10 años atrás se hablaba que yo voy a poner un negocio, no sé, de vender guaro. Ah, perfecto. Tengo el local y tengo todos mis productos y puedo iniciar el negocio, pero ya ahora tenemos que pensar en otras cosas, si el sistema, si cómo voy a facturar, si cómo voy a despachar, si cómo voy a proteger físicamente mi mercancía. Entonces, el propósito que tiene la seguridad informática o seguridad de la información es proteger la información. Cuando hablo de proteger la información, mis controles tienen que ir diseñados a proteger la información, siempre manteniendo la disponibilidad, siempre manteniendo la integridad, siempre manteniendo esos elementos que en el momento de desarrollar el área, pues se dice, mira, la seguridad informática tiene como objetivo que todos los procesos o toda la información esté segura. ¿Segura de qué? Bueno, todo lo que le pueda pasar. Si yo te digo, y la frase típica es, no hay un 100% de seguridad, no hay un control 100% perfecto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces logro comenzar a identificar todos esos tipos de controles, todos esos controles que tengo en las manos y cómo puedo subsanar o cómo puedo gestionar esos controles para poder lograr una sinergia entre ellos, que quizás no pueda cubrir el 100% de mis riesgos, pero que realmente ese control me proteja la información, que es mi objetivo principal, pero también me permita ser accesible o que me permita utilizar esa información en el tiempo adecuado. La seguridad informática tiene una triada, que hablamos de disponibilidad, confidencialidad e integridad, y el control debe considerar esos elementos en su diseño. O sea, ¿qué elemento? Y lo importante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, como cuando yo hago el diseño del control, ¿qué tan importante es considerar los tres elementos
e identificar cuál elemento está siendo más sacrificado en el proceso. Porque si en un control A yo tengo que sacrificar un poco la disponibilidad para mantener integridad y disponibilidad, debo de tener un control B que le dé más fuerza a la disponibilidad para poder hacerlo un poco más llevadero el proceso, porque el negocio al final necesita productos finales. El qué, el cómo, el negocio lo que necesita es tener un producto final, una venta. Entonces, mi trabajo como oficial, mi trabajo como analista de control y como diseñador de estrategia, pues es poder entender cada uno de sus elementos, colocarlo en una mesa y comenzar a ver dónde voy a tener que hacer hacer el balance para lograr tener un objetivo, poder aprovechar todos los recursos sin perder competitividad. Importante aquí, los controles de seguridad, sin importar el marco, siempre tienen que buscar la forma de aprovechar todos los recursos y no perder oportunidad. Porque si yo lo cierro tanto el control como, mira, 1000 candados, 200 contraseñas, 300 verificaciones, pero está seguro. Eso está seguro, eso no va a ceder nadie. Pero resulta que en una emergencia no aparecen las 1000 llaves, no aparecen los 300 elementos de autenticación. Entonces ya el control está haciendo que el producto final no llegue. Entonces ya estamos obstaculizando un proceso del negocio y mi trabajo es siempre ir acorde a la necesidad del negocio. Entonces, a nivel general, nosotros tenemos varios tipos de controles. La idea es poder diseñar el control pensando qué tipo de control es y cuál sería mi control B. Como les dije, tomando en cuenta los 3 elementos, identificar cuáles son esos elementos que voy a sacrificar para hacerlo más eficiente, no necesariamente más eficaz, pero que tengo que considerar en mi siguiente control que va a apoyar los 3 elementos de ciberseguridad. Porque al final, el objetivo cuál siempre será es apoyar el negocio en su visión. Entonces tenemos los controles correctivos, que lo que vienen es, por su palabra lo dicen solo, vienen a corregir algo que ya se identificó, algo que ya se viene como un error o se ve como una amenaza que se puede, o sea, que ya se materializa y debe de corregirse. Es un hecho que ya está. O sea, salí y me robaron. Bueno, es que, bueno, por decir un buen ejemplo, es que si salí en horas de madrugada, oscuro y en un lugar poco seguro y me atracaron, pues normal, ya sé que tengo que, por esa calle no me debo de ir. Entonces voy a corregir la ruta para evitar, porque ya me pasó. Solo los controles correctivos van a ver algo que ya pasó y que es una amenaza. Si lo vemos a nivel informático, pues cuando yo tengo una infección de algún virus, cuando tengo una infección, pues bueno, voy a aplicar indicador de compromiso más restrictivo porque ya me pasó. Ya voy a corregir a lo que pasó. Los detectivos, a diferencia de los correctivos, tratan de identificar o corregir algo antes de que se materialice. O sea, si no lo corrijo, si no lo paso a correctivo, pues lo tengo en detectivo que busca, bueno, aquí tengo mi mapa de riesgo, mi mapa de amenazas y voy a intentar de ajustar elementos para poder reducir la posibilidad de que esa amenaza se materialice. Entonces los controles detectivos pues son esas alertas preventivas de algún comportamiento. Ya hay mucha información de cómo es el ciclo de comportamiento de un ataque. Entonces ya hay herramientas que si sienten o detectan eventos, y el mejor ejemplo es un ataque de denegación de servicios, si ya hay herramientas que pueden ver, mira, tengo 1000 solicitudes constantes, pues hago un bloqueo. ¿Por qué? Porque ya detecté un tráfico que no es normal y voy a bloquear para revisar. Entonces, eso lo hacen los controles correctivos. Los controles de accesos, bueno, aquí vamos a decir que ahí lo podemos ver de 2 puntos. La parte de que todos los elementos de una infraestructura tengan acceso
a lo necesario. ¿Por qué aquí no topo usuarios? Porque hay dos controles de acceso. Uno es cuando yo identifico a nivel de infraestructura cómo va a fluir la información y permito esos accesos según la necesidad del proceso. Y otro es definir esos perfiles y permisos según las funciones del usuario. Ahí viene segregación de funciones, ahí viene segregación de perfiles, definición de puestos, definición de sistemas que va a acceder ese usuario o ese perfil. Siempre en seguridad no vemos a la persona, vemos el proceso, por eso vemos al usuario, vemos al perfil que se le asigna al usuario, porque el usuario puede variar, pero el perfil va a ser siempre el mismo. Un ejemplo, yo tengo un perfil de secretaria, yo puedo tener N secretarias, pero el perfil de secretaria tiene unos permisos bases. Ahora, si tengo perfil de secretaria 2, habría que identificar cuáles son los elementos a que ese perfil de secretaria 2 necesita acceder para yo variar el perfil, porque si no encajaría todo el mismo perfil. O sea, ahí viene una gran matriz de acceso, una gran matriz de perfiles que va o debería estar asociada en los controles o en los lineamientos o requerimientos que se tienen de las normas. Normalmente te piden una matriz de perfil asociada al puesto. Aquí lo que se busca es que las funciones de la posición ya tengan un perfil a nivel de sistemas y lograr poder relacionar puestos, perfiles, usuarios. Como lo comenté, el usuario puede cambiar, pero el perfil va a ser siempre orientado a los requisitos comerciales. ¿Por qué resalto la palabra comercial? Porque si bien es cierto que a veces no, porque es el director y necesita tener acceso full. El tener una posición de alto nivel no te da un acceso de alto nivel, a menos que comercialmente hablando esté dentro de tus responsabilidades. Entonces, ahí es donde siempre va a haber vamos a decir que un tema de aclaración o de retroalimentación entre ambas partes, entre qué necesito, qué quiero y cuáles son mis responsabilidades. Porque el área de seguridad o el control o el perfil que se va a crear en ese momento, pues debe de ir alineado a lo que necesita el negocio, pero pues manteniendo los elementos de seguridad. Entonces yo te puedo dar todos los accesos, pero el proceso de autenticación va a ser un poquito más riguroso para esos usuarios que pueden tener una visibilidad mayor a diferentes tipos de información. Están los controles disuasorios, alerta, hay perro, no pase, son avisos, hay un posible malware y te aparece una pantalla grande y roja y tú dices, mira, no siga para adelante, que aquí estamos llenos de virus, porque como quiera, pues avanza. Entonces los controles disuasorios buscan de una manera más sutil aprovechar la buena intención del usuario. Mira, tienes un letrero grande que dice alerta, no pases. A veces los usuarios lo pasan desapercibidos, que dice que no pase, pero dale a ver por qué dice que no pase. La idea es que si no pase, pues por alguna razón es no pase, pero estos controles vienen un poco a trabajar más la parte humana del usuario. Y están los controles preventivos, que los controles preventivos son aquellos que quieren evitar que se produzca o se materialice esa amenaza. O sea, que esa vulnerabilidad que ya tenemos mapeada, pues llegue a materializarse. Los controles preventivos, pues en sus funciones, vamos a decir, centrales, están tratar de prever algo que va a pasar y que el control detectivo va a tener que atender en caso de que pase por encima del control preventivo. La idea es poder llegar a un nivel de madurez de control preventivo. La tarea de concientización, por ejemplo, es un control preventivo porque intentamos educar a los usuarios para evitar, para que ni siquiera le den un clic a un phishing. Tratamos de mantener actualizados los antivirus para que ninguno de las nuevas firmas de virus pues, pueda pasar. Pero a veces es más rápido
el despliegue de un nuevo virus que el despliegue de la firma. Entonces, es un proceso que también se coloca en la planificación, porque yo tengo un control preventivo, que puede ser actualización de servidores, actualización de base de datos, pero el control detectivo también debe ir funcionando en lo que yo hago esas actualizaciones, porque no van a ir al mismo tiempo. Dicen que los ciberatacantes llevan un paso adelante, porque ya el tiempo de análisis, ellos lo hicieron con mucha antelación antes de empezar a ejecutar un ataque. Entonces nosotros vamos a entrar a analizar cuando ellos ya pueden tener muchísimo más tiempo que nosotros analizando. Entonces ahí es donde viene una gran reflexión. Control versus realidad. Realidad versus control. Me ha tocado, o sea, he tenido la oportunidad de ver controles que son muy robustos, que en papel son el diseño perfecto de un control, pero que en la realidad ni siquiera el que lo escribió lo conoce. O viceversa, el control ni siquiera está documentado y en realidad lo llevan perfectamente bien, pero no hay una evaluación del control. O sea, el control existe por acciones, no está en ningún otro lado. También me pasa que el control dice que deben de ser 10 caracteres, pero resulta que el sistema fue diseñado para 5. O sea, ¿cómo diseño un control que dice que es de 10 caracteres si mi sistema tiene un límite operativo de 5? Entonces, ¿cómo voy a manejar lo que realmente tengo, o sea, mi proceso del día a día, con lo que me piden las normas, con lo que me piden los procedimientos estandarizados a nivel internacional? Muchos de estos estándares son objetivos. O sea, aquí está el deber ser. Para ese deber ser tiene que ir plasmado en una realidad. O sea, pasa también que se ve, bueno, mira, el control dice que deben ser usuarios, por decir algo, una contraseña de 25 caracteres, pero resulta que hay un proceso del negocio que esa contraseña hay que ponerla 15 veces en el proceso. Entonces, ok, el control me pide 20 caracteres en una contraseña, pero esa contraseña hay que ponerla 25 veces en un proceso. ¿Cuántas veces se hace el proceso en el día que yo voy a poner esa cantidad de veces la contraseña? Es productivo, o sea, realmente es de valor tener en ese proceso una contraseña de 25 caracteres. Esas son cosas que cuando estamos diseñando el control es importante tomarla en cuenta. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué dice el control? ¿Y cómo podemos llegar a un punto medio donde el control cumpla con su objetivo, pero también apoye el proceso del negocio? Permita que el negocio siga trabajando, siga obteniendo resultados. Siempre escucho cuando se dice, no, que la seguridad, la implementación de controles, eso carga más el trabajo. Para cargar más el trabajo, tengo que tener un desconocimiento del proceso, porque voy a aplicarle más normas al proceso. Pero si logro identificar o documentarme bien del proceso, a la hora de aplicar esos controles, a la hora de requerir esos elementos, ya aportar para seguridad a nivel de autenticación, a nivel de disponibilidad, a nivel hasta de privacidad de la información o del dato o de la transferencia, va a ser algo normal en el proceso. Entonces, siempre hay que entender el proceso y muchas veces verlo funcionando. O sea, vivir el proceso para tú poder decir, ok, yo puedo introducir un elemento de control preventivo en esta parte, pero aquí voy a incluir un elemento de control detectivo para que el proceso pueda seguir funcionando de manera más eficiente, de manera más efectiva. Que ya a un nivel de madurez mayor, yo voy a tener más automatización o voy a tener otros elementos que van a sumar o van a acomodar más el proceso, sí, ahí va a un nivel de madurez y análisis, pero realmente yo siempre tengo que considerar cuál es mi realidad, cuál es mi día a día, cuál es el proceso del negocio que yo estoy en ese momento identificándole controles para su protección.
como les he venido comentando en lo que he conversado aquí en esta conversación, o bueno, en esta presentación, la seguridad informática, sus objetivos de integridad, disponibilidad, privacidad, control, autenticidad, autenticación, de todo lo que se maneja a nivel de sistemas. Entonces, siempre vamos a orientar nuestros controles a cuidar esos elementos, ya sea de manera preventiva, de manera proactiva, de manera correctiva, de manera detectiva. Yo siempre voy a trabajar a ver cuántos elementos me va a aportar este control. Entonces, hay que trabajar en un cambio, o sea, hay que trabajar en un cambio a nivel de cumplimiento de controles, para que los controles aporten al proceso, no detengan el proceso. Porque si detienen el proceso, no se cumple el control, no cumple el objetivo. Porque se hace el proceso sin seguridad. Y cada día somos más dependientes de la información, de los sistemas. Cada día vemos noticias de fuga de datos, de hackeo, de infección por ransomware, de secuestro de infraestructuras, de publicación de información privada, de linkeos de cuentas personales con cuentas empresariales y se ve quizás información que el usuario no esté lista para liberarlo. Hay casos donde se ve cómo se integran infraestructuras personales con infraestructuras comerciales, institucionales, por falta de, vamos, no, que podemos decir por falta de conocimiento del usuario. Y muchas veces es que el usuario no conoce los riesgos de usar una tecnología. Pero también nosotros cuando aplicamos o diseñamos un control, no le explicamos al usuario cuáles son esas responsabilidades que asume a la hora de estar colocando un correo personal o asociando una cuenta o asociando un drive. ¿Cuáles son los riesgos que corre y cuáles son los controles que yo como institución puedo establecer para eso? La idea es que los controles de seguridad, en vez de venir a detener o a poner más lento un proceso o a causarle un estrés al usuario, es que venga a aportar y a facilitar el proceso. Entonces, los estándares, o sea, cada día van como que alineándose a eso. O sea, yo quiero cambiar la forma de cómo me ven como que voy a poner candado a todo, como que voy a cerrar todas las brechas y voy a verlo como aportar. Hace ya un buen tiempo actualizaron la ISO 27001, venía del 2013, ya tenía 9 años, creo que estaba casi cumpliendo su mayoría de edad, bueno, 10 años, primera década. ¿Y qué hacen con la 27000? Bueno, mira, esa norma tenía 114 controles en varias áreas. Y o sea, ¿qué hizo el equipo? Mira, de tener 14 áreas de control, vamos a tener 4. De tener 114 controles que tú puedes tomar el que desees para implementar, voy a reducirlo a 93. No es que tengo menos y soy más permisiva, sino que ahora tengo menos, más eficientes. Entonces, mantengo mi cláusula principal, que es la cláusula central de la norma, que es la cláusula 4, donde tiene directrices claras que se deben de cumplir. Y aquí hay como, se ven, lo que antes tenía está en gris, que es la 27000 versión 2013, que tenía 14 áreas, 114 controles de los diferentes niveles, desde diseño de políticas y directrices hasta todo el tema de las auditorías y cumplimiento y mejora continua, adquisición de activos, control de acceso, criptografía, gestión de recursos humanos per se. Esas 14 áreas las convierto en 4 áreas centrales, que son controles organizacionales, controles de personas, controles físicos y controles tecnológicos. Y dentro de esas 4 áreas, pues esos 114 controles los traigo. Los traigo y los reduzco. Muchos de esos controles, si nos podemos verlo a detalle, esos controles a veces yo pueda tener un control dividido en 3 controles. Ahora lo que se hicieron fue más centralizarlo. Por ejemplo, el área de organizaciones tiene ahora 37 controles. El área de controles físicos tiene 14 controles.
El área de controles tecnológicos tiene 34 controles y pues hay 8 controles para el área de personas o de reclutamiento, selección y manejo de personal. ¿Cuáles elementos nuevos entraron en los controles de la nueva versión? Bueno, los temas nuevos que estamos viendo día a día en todo el contexto. Inteligencia de amenazas, porque ya hay mucha información en Internet. Seguridad a nivel servicios nube, porque al inicio no se contempló una infraestructura en la nube, ahora tenemos empresas que están totalmente en la nube y es ver desde la nube la seguridad. Continuidad de negocio, porque mucha gente puede tener mucho control de seguridad, pero no sabe qué hacer a la hora de un evento que pueda detener el negocio. A nivel de gestión de configuración o procesos, ahí tenemos todo el tema de eliminación de información, prevención de fuga de datos, porque la mayoría de los ataques que estamos viendo ahora mismo vamos a decir que en todo el tema de ataques y demás de ciberseguridad son temas de fuga de datos. Y es increíble porque hace días escuchaba un charlista que decía, mira, la gente le preocupa la fuga de datos, pero de 1000 personas que un levantamiento de una entrevista, el 6% de las personas tenían instalado un antivirus o un control en el móvil. El otro estaba preocupado por la seguridad de su teléfono, pero no tenía nada, ningún elemento de seguridad en su móvil. Entonces decía, bueno, están preocupados por la fuga de datos, pero si no aseguran su móvil, que lo tienen todo el día y acceden a todos los enlaces. Entonces, a la preocupación hay que aplicarles medidas. Entonces tenemos SIS, particularmente SIS tiene 153 controles, así lo crean en el 2009 y SIS es hecho por SAMS. Ahora mismo está en la versión número 8. SIS tiene 3 niveles diferentes, 3 niveles de higiene o de ciberhigiene, como le llama SIS. Tiene el nivel 1, que es el nivel básico con 56 controles centrales. El nivel 2, que son 74 controles, que ya van a soportar ataques de mayor complejidad. Y el nivel 3, que incluyen los controles de nivel 1 y 2, y pues ya están diseñados controles para ataques más sofisticados. Entonces, si vamos aquí al detalle, podemos ver cómo en SIS tiene 18 áreas de control y en cada una de las áreas de control tiene control a diferentes niveles. Si vamos al área puntual de manejo de auditoría de logs, hay controles que están diseñados para identificar cuáles son esos elementos de auditoría que debo seleccionar y cómo voy a gestionarlos. Haciendo una relación de gestión de activos de SIS, que sería el control 01, con COVID, podemos ver cómo yo, cumpliendo con 5 controles que tiene ya SIS establecidos, puedo aportar o puedo ir cumpliendo con los controles que tiene COVID. La parte de registrar o mantener todos los activos de la empresa, gestionar, identificar o mantener establecidos cuáles son esos activos críticos, el ciclo de vida y el inventario de activos y de software, optimizar los costos, gestionar la forma o aplicar seguridad a nivel de software y de activos. Fíjense que SIS lo cataloga en identificación, detección y protección. O sea, él ya tipifica los controles que tiene establecidos. Y así vamos a ver cómo cada uno de estos estándares, si nos sentamos a relacionarlo, pues podemos tener controles que realmente cubran todos los elementos. Si simplificaríamos un control que pueda cumplir tanto con SIS como con COVID a nivel de gestión de activos, pues registrar el inventario de activos con el ciclo de vida del activo. Entonces, ese inventario tiene que tener todo el registro, todas las asignaciones, marcado el ciclo de vida y el proceso de aseguramiento de ese activo. A nivel de detección, SIS me dice, mira, tú tienes que tener una herramienta que vaya detectando cualquier activo nuevo.
A nivel de procedimiento, pues yo debería tener un proceso donde me diga, yo debo de revisar de manera periódica, determinando cuál es esa manera periódica, mis activos de información. Mi inventario de activos deberá ser revisado cada 30, 40 días para validar que no hay un nuevo activo que agregar. O si va más orientado a la automatización, es tener una herramienta que automáticamente ingrese un elemento nuevo, pues ella lo registre en el activo de información. Ahora vamos a hablar un poco de NIS. NIS tiene 4 elementos. NIS se divide en funciones, categorías, subcategorías y referencia informativa. El proceso de NIS ya es un marco de ciberseguridad, es un poco más, vamos a decir que engloba todo el proceso a nivel de ciberseguridad. Trabaja de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. En cada uno de estos elementos, pues NIS tiene asociado controles. Si vamos en la parte de identificar, en el IDAM, tiene gestión de activo también. Y va más adelante, le voy a mostrar la relación de el IAM con cada una de las normas. Entonces, mira, yo tengo mi marco de NIS o mi framework que me va a mostrar en 5 elementos cómo yo voy a manejar mi información, cuáles serían las formas o mis actividades básicas a alto nivel de cómo yo voy a generar mi proceso. Tengo la parte de identificar, la parte de proteger, detectar, responder y recuperar. Luego de ahí lo divide en subcategorías o grupos, hasta gestión de activos, control de acceso, proceso de detección, análisis de amenazas, gestión de incidentes, y así lo divide en categorías. Esas categorías se dividen a su vez en subcategorías. A subcategorías va a sistemas externos, sistemas internos, desarrollo in-house, soluciones de terceros. Y toda esa gran gestión, pues lo que busca es tener en cada uno de estos elementos los controles asociados a planificación, a continuidad, a comunicación, análisis de riesgo, mitigación, contención, todos los procesos a nivel de seguridad que debo de considerar en cada una de mis fases. Entonces, NIS tiene igual en sus controles niveles de implementación, que también los tiene COVID. La idea es tener en qué nivel está ese control, si es parcial, si es informado, si es repetible, si es adaptativo, cuál es a nivel de riesgo, cómo hago la gestión de ese control. Tengo alguna tarea, más no la tengo formalizada, formalizo parcialmente una tarea, hago una actividad continua, pero no está aprobada ni está estipulada, o realmente ya está aprobada en una política, o es un proceso o un análisis que lo he venido, o sea, a medida que voy aprendiendo del proceso, he ido adaptando todas las lecciones aprendidas a un proceso más maduro. Entonces, aquí, en esta lámina, podemos ver cómo la gestión de activos a nivel del framework tiene 6 controles. Esos controles en la última columna, vamos a ver a nivel de SIS, qué control de SIS cumple con ese control de NIS, qué control de COVID asocia a ese control de NIS y qué control de ISO 27000-2013 cubre ese control de NIS. Entonces, eso es una forma, hay un documento bastante extenso, está disponible en internet. Se puede buscar a sí mismo mapeo del framework de NIS con ISO, SIS y COVID, y van a ver cómo yo puedo identificar. Yo tengo un inventario de activos, lo tengo en SIS, lo tengo en NIS, lo tengo en COVID. También lo tengo en ITIL, también lo tengo en ISO. Ya cuando tengo todos los elementos que cada una de las normas me requiere, yo puedo diseñar un control basado en esas recomendaciones. Quizás por la estructura que tiene NIS, que es un poco más macro, que es un poco más exigente, una pequeña, mediana empresa no pueda llegar a ese nivel de madurez.
pero quizás un requerimiento base, como me lo pide ISO, como me lo pide ITIL, como me lo pide COVID, que es tener un registro de mis activos, pues sí lo puedo manejar. Entonces, la idea es, yo tengo la referencia que me dice el marco me da una forma de yo ver cómo puedo diseñar el control, pero ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál sería esa forma de yo diseñar el control que le agregue valor al proceso? Que no se vea como un paso más, sino que se vea fluido y parte del proceso. Entonces, una vez yo tengo ese análisis de mi realidad, de lo que me dicen los estándares, identificado el contexto y el proceso al cual estoy buscando el diseño de esos controles para proteger, tengo que mantener un monitoreo continuo de mis controles. Si bien dicen que lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se monitorea pues no se puede mejorar, porque yo debo de ver mis controles, ver cómo están trabajando, si realmente están aportando en el proceso y en caso de identificar alguna mejora, pues yo puedo tener ese know-how de, ok, este control hasta ayer funcionaba de la forma A, viendo cómo se ha ido comportando, estos son los elementos de mejora. Alinear esos controles al cumplimiento de los objetivos operativos, qué es lo que busca la entidad, qué es lo que busca la cuenta, qué es lo que busca la empresa, qué es lo que busca mi organización, cómo yo puedo llevar ese control a que el cumplimiento del control también apoye a sus objetivos, pues va a ser un poquito más efectivo. Entonces, es muy importante el monitoreo. ¿Por qué? Porque te permite identificar algún problema en el control. Muchas veces esos controles pueden volverse vulnerabilidades que al final se convierten en riesgos. Entonces, la constante monitoreo de los controles pues, nos permite poder identificar mejor en qué estamos invirtiendo, hacer un reajuste del control, modificar un control, hacer cambios en un control que le agregue valor o que realmente podamos modificar 100% un control para llevarlo al siguiente nivel. Y bueno, la eficacia operativa, que si bien es cierto que para los financieros hablamos de eficacia operativa cuando que realmente estamos siendo eficaces en los retornos, pues cuando hablamos de eficacia operativa a nivel de controles, hablamos de que realmente en el proceso de evaluación del control, la implementación del control está siendo eficaz. Ojo, cuando hablo de eficiencia, voy a hablar de la capacidad de hacer algo de manera rápida y con menores recursos. Y la eficacia se refiere o va referido cuando logro algo sin importar cuánto me costó. O sea, aquí buscamos la eficacia operativa del control con los objetivos de manera eficiente y eficaz y efectiva. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un control eficiente, un super antivirus implementado que hace todo el proceso de detección y contención, pero puede que no sea efectivo porque la actualización de la base de datos de prima de virus la hace cada 60 días. Cuando aquí podemos estar cada 60 minutos puede estar saliendo un virus nuevo, por decir un ejemplo. Implementado una infraestructura de seguridad de alto nivel, pero no hay un monitoreo. Tengo una eficiencia en el control, tengo un control bien diseñado, pero no busca el sujeto, o sea, no cumple su objetivo. Entonces, cuando hablo de eficacia operativa, hablo de qué tan eficaz o cómo funciona ese control, cómo nos aseguramos que ese control está protegiendo ese activo en el tiempo. Por eso es muy importante cuando definimos un control, establecer tiempos de medición, tiempos de respuesta, tiempos de revisión. Si el control está establecido y se debe de revisar la contraseña cada 40 días, pues cada 40 días, entre 360 días que tiene el año, ¿cuántas veces al año se debe de cambiar la contraseña? Entonces, ¿se ha realmente cambiado esa vez al año la contraseña de esos usuarios? Entonces, la eficacia operativa del control es correcta. Si no, si estoy siendo selectivo en a quién se la cambio cada 40 días, a quién no, pues el control se está cumpliendo de manera parcial, se está cumpliendo de manera selectiva. Entonces, el control fue diseñado para cumplirse de manera selectiva o no. ¿Y cuáles son los riesgos y amenazas que me abren a mí el cumplir ese control de manera selectiva?
que se me aplique a un usuario sí, a un usuario no. ¿Cuál es mi control compensatorio para aquellos usuarios que yo no estoy aplicándole el control? Todos los elementos, un oficial de seguridad, un responsable de diseñar controles, debe de verlos. Porque puedo que esté aplicando un control bastante efectivo, que es, ok, contraseña cambio cada 90 días, pero mira, a los administrativos no les puedo aplicar eso porque eso son personas muy ocupadas y no pueden cambiarlo cada 90 días. Ok, entonces con ellos, ¿qué hago? Bueno, ok, se van a aplicar cada 120 días, pero tienen doble factor de autenticación con 2 elementos. Entonces ya tengo un control y otro control que le va a dar un poco más de complejidad a nivel de disponibilidad, pero me va a asegurar que realmente ese proceso de modificación de contraseña con tanto tiempo de diferencia, pues sea más seguro. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, comentario, soy toda oídos y se abre, no sé cuál será el protocolo, si levantan la mano, si me ponen preguntas por el chat, estoy aquí para lo que pueda servirles. Gracias. Sí, pueden abrir sus micrófonos para hacer las consultas. Si quieren igual agregar algún comentario, bienvenido. Me parece que había una pregunta en el chat, doña Zaira, no sé si la logras ver o se la leo. Déjame un momentito para cargar aquí que... Aquí, vamos a ver. Ok, pregunta, sí, controles sí se puede usar para microempresas o pymes, NIS y 27.000 para empresas medianas o grandes. Mira, por ejemplo, 27.000 está diseñada para cualquier tipo de empresa, cualquier tamaño. Aquí lo importante va a ser cuáles de esos controles son los que te van a aplicar. Identificar bien, o sea, son 93 controles. Realmente una microempresa pyme necesita 93 controles. Entonces ahí es donde hay que considerar cuáles son el proceso y cuáles son los controles que aplicaría. Entonces me iría a identificar cuáles serían esos controles y cuál sería la robustez que yo necesito dependiendo la empresa, el nicho de negocio, si voy a ver con data personal, si voy a administrar transacciones financieras. O sea, ahí hay que ver cuál elemento. Yo no hablo de NIS porque NIS es un poco, como es un framework bastante grande, igual lo puedo utilizar, pero es un poco más amplio. Entonces ya yo lo dejaría para empresas un poco más mediana, grande, porque ya ahí el ciclo de activo es importante. De hecho, CIS tiene grupo, o sea, el grupo, el G1, y veo que Gabriela ahí también le dice, el grupo de implementación G1, que te permite una pyme, una mediana empresa, pues, que quiere iniciar, pues serían los controles básicos principales que ellos ya los separaron así como que te apoyarían a tener controles de seguridad, no a un nivel alto, sino que a un nivel base, a una higiene base que te agregue valor y que como está el mercado ahora mismo, pues te ayude a seguir en evolución. No sé si contesté ahí tu pregunta, Víctor. Dice que sí, que muchas gracias. Vamos a ver si alguien más Siempre, tiene Laura. preguntas. Pueden escribirlas, pueden habilitar el micrófono. Aprovechemos estos espacios que para eso los hacemos. Sí, y considerando el alineamiento entre COVID y si tengo instalado COVID, también tengo, a ver, ahí habría que ver qué te, porque yo tengo controles que cubren, pero no totalmente. Entonces ahí tienes que hacer el análisis, el diagnóstico. Mira, tengo el alcance del control de COVID es tener un inventario de activos, pero el alcance de NIS es tener un inventario de activos con un ciclo de vida del activo, es tener identificadas evaluaciones de seguridad, es tener identificado propietario, es tener identificado. Entonces tendría que agregarle esos elementos que me faltan de NIS para poder ya tener también el framework y hacer el proceso de validación. O sea, no es por defecto, tengo COVID, tengo NIS. Ahí a veces hay controles que tienen algunos elementos que son diferentes, o sea, que es lo que lo diferencia uno del otro, que le aporta al proceso. En la gestión de activos, por ejemplo, cuando estaba viendo para esta charla, sí, ahí tienen ciclo de vida, pero sin embargo,
lo nombran diferente. Entonces ahí tendrías que ver si tu proceso cumple con los 6 elementos que tiene NIST de gestión de activos y con los elementos que tiene COVID de gestión de activos, pues sí, lo tienen los dos. Pero vamos a decir que COVID solo tiene 4 elementos y no llega, por decir un ejemplo, hasta el ciclo de vida de salida y eliminación del activo, que maneja información confidencial, entonces tendrías que incluirle ese elemento a tu proceso para poder tener el cumplimiento de ambos estándares. Y así contesté tu consulta, Ronald. Mira, yo no sé, nunca lo he buscado así tan puntual, porque yo, por ejemplo, lo que decía, trabajo en proyectos donde he identificado, a ver, NIST es un framework de ciberseguridad, estamos orientados al tema de ciberseguridad. COVID es un tema de gobernanza, entonces hay elementos puntuales de seguridad que no lo tiene COVID, que hay que agregarlo para tener el cumplimiento del control de NIST. O sea, así que, pero un documento que muestre cada uno de los controles, no, si te dice NIST, mira, si tú tienes estos controles, tú tienes estos. Ese sí, y está disponible en la web. O sea, tiene que decir relación en la página de CIS, relación framework con NIST, y vas también puedes encontrar en la página de NIST, y yo creo que le puedo buscar el link donde está el Excel, un Excel bastante grande que tiene cada uno de los controles con cada uno de los subcontroles además de las demás normas. Acuérdense que NIST es un framework de ciberseguridad y está orientado a control de seguridad. Entonces, es la orientación de los frameworks que es importante observarlo. No, no, no. Ahí me preguntan si el webinar va a estar disponible en YouTube. Sí, el webinar va a quedar disponible tanto en la página de YouTube de ISACA Costa Rica como en nuestro Facebook de ISACA Costa Rica para que puedan verlo nuevamente. Listo. Pero de hecho, Ronald, el Excel te puede servir de mucho, te aporta muchísimo a identificar más rápido cuáles son esos elementos. Ya a donde vamos es que ya cuando diseñamos un control o cuando aplicamos un estándar, pensamos en seguridad. Así que muy probable ya lo tengamos ahí. ¿Puedes indicarnos cómo se complementa o integra el nuevo dominio control de versión 2022 de seguridad de servicios en la nube con la... Mira, realmente no tengo el dato. O sea, si te digo que me lo sé, te miento. De hecho, justo ahora es que estoy trabajando o viendo a detalle los cambios que hizo y las consideraciones que hace la 27000 con la seguridad en la nube y con los controles que ya existían. O sea, no tengo todavía claro dónde está el seguro lo hay, porque ellos normalmente cuando hacen esas integraciones, pero yo todavía no he llegado a ese análisis, pero te debo ahí en Elfo, te debo la tarea. Perfecto, no sé si hay más consultas antes de finalizar. Hay una consulta más ahí en el chat. Además, los excelente contenido. Me preguntan, a nivel de control tecnológico operativo, industriales, ¿cuál es la referencia informática que está más orientada a este sector? A ver, a nivel de controles tecnológicos operativos industriales, ¿cuál sería la referencia informática de Finet? NIS, lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo el código, que el 800 es con el tema del framework, pero NIS tiene
una sesión que tiene controles operativos a nivel de OT. Ahí habría que buscar, ahora mismo normalmente no manejo el tema de industriales, o sea, el código, no. Pero también, bueno, sí. Verifican NIS así mismo, controles OT, NIS, y él te va a decir el código inmediatamente, cuál es el código de la publicación que habla de esos controles. A ver si lo encuentro aquí. Porque NIS tiene toda una línea de el SP882 tiene que ver con controles, sí, 882, sí, el 852 es el de seguridad, el de SP882 de NIS tiene que ver con controles operativos a nivel industrial, que te puede ayudar un poco ahí. Tenemos espacio tal vez para una preguntita más, sino para ir finalizando nuestra charla del día de hoy. Aquí veo un mensaje más. Un placer para mí que me escuche. Perfecto, entonces creo que no tenemos más consultas. Muchísimas gracias a doña Zaira por acompañarnos el día de hoy y a todos ustedes también. Gracias por acompañarnos. Esperamos que de verdad este espacio siempre sea bastante provechoso y que puedan aprender. Nos esperamos la próxima semana que hay otra charla, cordialmente invitados. Excelente, gracias. Feliz noche. Bueno, feliz tarde. Pura vida. Pura vida, muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Bye.